Imagínate caminando por una calle muy transitada, donde el zumbido de los coches compite con el eco metálico de las latas bajo tus pies. Es un entorno urbano, donde el calor del asfalto se mezcla con el sudor del trabajo diario. Este es el entorno donde mi abuelo construyó su vida, entre los restos de la vida cotidiana, transformando cada pequeño objeto en una narrativa de perseverancia y superación. Nacido en una época en la que la vida no ofrecía muchas promesas, mi abuelo aprendió desde pequeño que la única constante era la lucha por la supervivencia. Creció entre calles adoquinadas, donde las oportunidades eran tan escasas como las monedas en su bolsillo. Pero donde muchos solo veían desafíos, él vio potencial. Desde pequeño, mi abuelo se sumergió en las calles de la ciudad, recolectando latas para transformarlas en sustento. El tintineo metálico se convirtió en su banda sonora, resonando en cada esquina a medida que avanzaba. Cada paso fue una oportunidad, cada lata una historia que contar. A través del calor abrasador del verano y el frío cortante del invierno, persistió, su determinación era tan sólida como el asfalto sobre el que caminaba. Y mientras muchos podían ver simplemente a un hombre sencillo recogiendo sobras, mi abuelo vio más allá. Vio esperanza, vio posibilidades, vio vida en cada lata abandonada. A lo largo de los años, no solo coleccionó latas, sino que también coleccionó experiencias. Cada encuentro en la calle, cada conversación con extraños, cada sonrisa compartida, todo se convirtió en parte integral de su viaje. No era solo un coleccionista de latas, era un narrador, un observador de la vida en su forma más pura y cruda. Y así, entre los sonidos de las calles y el calor del asfalto, mi abuelo construyó un legado. Un legado de valentía, de perseverancia, de encontrar la belleza donde muchos solo veían desolación. Cada lata recolectada era más que un simple medio de supervivencia, fue un testimonio de su resiliencia, una demostración de su determinación inquebrantable. Así que, la próxima vez que te cruces con un coleccionista de latas, detente un momento y piensa en la historia que lleva consigo. Detrás de ese gesto aparentemente sencillo, hay una vida de vivencias, luchas y triunfos. Hay una lección de vida que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, una lección enseñada por quienes suelen ser los más olvidados por la sociedad. Porque, al fin y al cabo, la vida está hecha de historias. Y la historia de mi abuelo, un hombre que convirtió el tintineo de las latas en música para los oídos e inspiración para el alma, es una que nunca será olvidada. El sol poniente tiñó el cielo en tonos naranja y rosa mientras la sombra de la autoridad proyectaba su presencia sobre la humilde puerta de madera. El constante tintineo de las latas al ser depositadas en bolsas de plástico había sido interrumpido por un golpe no deseado. Mi abuelo, con las manos callosas y los ojos cansados, miró por la ventana sucia y vio uniformes azules destacando sobre el fondo del crepúsculo. El corazón de mi abuelo se aceleró, haciendo eco del ritmo de los pesados pasos que se acercaban. Él sabía lo que venía. La policía no solía llamar a las puertas de simples recolectores de latas a menos que algo andaba mal. Y en ese momento algo andaba muy mal. Las voces autoritarias exigieron la entrada y sus palabras sonaron como truenos en el silencio de la noche. Con un sentimiento de aprensión pesando pesadamente en su pecho, mi abuelo abrió la puerta para afrontar su destino. Y allí, ante él, había una escena que nunca olvidaría. Los policías, con expresiones serias y miradas penetrantes, lo miraron como si fuera un delincuente. Las manos temblorosas de mi abuelo se cerraron en puños, sus ojos buscando respuestas que temía encontrar. Y luego vino la pregunta, ¿qué estabas haciendo en el callejón detrás de la tienda? Mi abuelo tragó saliva y su mente daba vueltas en busca de una respuesta satisfactoria. Sabía que no podía simplemente decir la verdad, que solo estaba buscando una manera honesta de sobrevivir. La policía no lo entendería. Y así, con un nudo en la garganta, respondió con una mentira. Pero las mentiras tienen una forma peculiar de revelarse, especialmente cuando la verdad está escrita en las líneas del rostro de alguien. Y en ese momento tenso, mi abuelo supo que no podía ocultar por mucho tiempo lo que realmente estaba haciendo en las sombras de la noche. Con el paso de las horas, mi abuelo se encontró ante un dilema que podría cambiar su vida para siempre. ¿Podrá mantener su integridad o sucumbirá a la presión de la autoridad que lo rodea? Y así, dentro de los fríos muros de la comisaría,
la incertidumbre flotaba en el aire como una espesa niebla. ¿Qué podría pasarle a un simple coleccionista de latas en un mundo donde la justicia no siempre es justa? La respuesta, amigo mío, estaba a punto de revelarse ante los ojos atentos de todos aquellos que presenciaron su historia. En ese momento de intensa presión, mi abuelo se encontró en una encrucijada entre lo que la ley esperaba de él y lo que él sabía que era verdad. Ante las miradas inquisitivas de los agentes de policía, sintió que el peso de sus decisiones se cernía sobre él como una nube oscura. Pero había algo más que la ley en esa habitación. Había una energía palpable, una expectativa silenciosa que flotaba en el aire, alimentada por la curiosidad y la compasión. Mientras los policías esperaban una respuesta, mi abuelo miró a su alrededor y vio los rostros de los presentes en la sala de interrogatorios. No solo estaban las autoridades, sino también otras personas, con los ojos llenos de interés y empatía. No estaban allí solo para hacer cumplir la ley, estaban allí para escuchar una historia, para comprender a un hombre que había sido reducido a un estereotipo. El silencio era ensordecedor y cada segundo prolongaba la tensión en el aire. Entonces, con voz firme, mi abuelo empezó a hablar. No se limitó a hablar de lo que pasó esa noche en el callejón detrás de la tienda de conveniencia. Compartió su vida, su viaje, sus luchas y sus logros. Abrió su corazón a aquellos que estaban dispuestos a escuchar, desafiando las expectativas y prejuicios que se le habían impuesto. Mientras las palabras fluían de su boca, se produjo una transformación en la habitación. Las miradas que antes eran de sospecha y desdén se suavizaron, reemplazadas por expresiones de admiración y respeto. La historia de mi abuelo no fue solo una historia de prisión, fue una historia de coraje, de perseverancia, de humanidad. El público ávido de algo más que una simple historia carcelaria estaba ahora completamente absorto en la narración de la vida de mi abuelo. Cada detalle, cada giro, cada desafío superado captó su atención, dejándolos con ganas de más. Y cuando finalmente terminó de hablar, el silencio fue reemplazado por el suave sonido de un aplauso, un gesto de reconocimiento por el increíble viaje que había compartido. En ese momento, mi abuelo se dio cuenta de que no estaba solo ante la ley, se le presentó una oportunidad de cambiar percepciones, de inspirar esperanza, de tocar corazones. Y mientras miraba los rostros emocionados que lo rodeaban, supo que su historia no era solo suya. Fue una historia de todos aquellos que alguna vez fueron juzgados por las apariencias, una historia de todos aquellos que encontraron fuerza en medio de la adversidad. Y así, en ese momento crucial, mi abuelo descubrió el poder de su propia narración, el poder de transformar una situación desafiante en una oportunidad para la conexión y la comprensión. Y cuando salió de la sala de interrogatorios esa noche, llevaba consigo no solo el recuerdo de su propio viaje, sino también la esperanza de un futuro en el que las historias de todos pudieran ser escuchadas y valoradas. En ese momento de silencio solemne, las palabras de mi abuelo resonaron en las paredes de la sala de interrogatorios, como una sinfonía de verdades entrelazadas con la melodía de la vida. Cada sílaba era un fragmento de su historia, cargada no solo del peso de la experiencia sino también de la sabiduría adquirida a lo largo de los años. La voz de mi abuelo resonó con una profundidad que trascendió el espacio físico de la habitación. Fue una voz marcada por el tiempo, por el trabajo duro, por la lucha constante contra las adversidades. Cada inflexión, cada pausa, cada respiración era una ventana al alma de un hombre que había enfrentado lo mejor y lo peor que la vida tenía para ofrecer. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los de la habitación. Y allí, en esos ojos curiosos y atentos, vio reflejos de su propio viaje. Había compasión en los ojos de los oficiales, una comprensión silenciosa de que detrás del hombre que tenían delante había una historia compleja, una historia que merecía ser escuchada. Cada palabra pronunciada por mi abuelo llevaba consigo las cicatrices del pasado, las alegrías y los dolores de una vida vivida plenamente. Era como si estuviera desbloqueando los capítulos de un libro antiguo, revelando los secretos más profundos de su propia existencia. Y a medida que avanzaba la narración, la atmósfera en la habitación se transformaba. El pesado aire de desconfianza y sospecha dio paso a un aura de empatía y conexión. Los presentes en la sala ya no estaban allí solo para hacer cumplir la ley, estaban allí para presenciar la humanidad en su forma más cruda y auténtica. Cada frase pronunciada por mi abuelo era como una pincelada sobre un lienzo en blanco,
creando un vívido retrato de una vida llena de altibajos, desafíos y logros. Y mientras hablaba, las palabras fluían como un río, llevando consigo los dolores del pasado y las esperanzas del futuro. Y cuando finalmente terminó de hablar, el silencio que siguió fue casi tangible. Era como si el peso de las palabras pronunciadas por mi abuelo todavía flotaran en el aire, dejando una marca indeleble en la conciencia de todos los presentes. En ese momento, quedó claro para todos los presentes que la verdadera esencia de una persona no se puede medir por sus acciones pasadas, sino por la historia que tiene que contar. Y las palabras de mi abuelo, llenas de experiencia y sabiduría, resonaron en la sala como un recordatorio de que, al final del día, todos somos solo narradores de nuestras propias vidas, que contamos historias que dan forma al tejido de la humanidad. ¿Te has detenido alguna vez a contemplar el poder que reside en los pequeños gestos, en las acciones aparentemente insignificantes que tejen los hilos del destino? Imagínese en un mundo donde cada sonrisa, cada amabilidad, cada gesto de solidaridad tiene el potencial no solo de cambiar vidas, sino también de transformar destinos enteros. La vida está llena de momentos aparentemente banales que, sin embargo, tienen un peso significativo. Un saludo amistoso a un extraño en la calle, una palabra de aliento a un amigo necesitado, una mano extendida para ayudar a los necesitados. Son gestos simples, pero tienen el poder de resonar en el tiempo, dejando un impacto imborrable en el viaje de cada individuo que los recibe. Piense en las historias que escuchamos, las narrativas que nos conmueven e inspiran. A menudo, son los pequeños actos de bondad, de compasión y de generosidad los que destacan, iluminando el camino en medio de la oscuridad. Un acto de bondad puede ser como una chispa en medio de la oscuridad, encendiendo una llama de esperanza en los corazones de quienes más lo necesitan. Pero, ¿qué hace que estos gestos sean tan poderosos? Es su sencillez, su autenticidad, su capacidad de trascender las barreras que nos separan y nos conectan como seres humanos. Una simple sonrisa puede alegrarle el día a alguien, un gesto de cortesía puede devolverle la fe en la humanidad, un acto de amor puede cambiar el curso de la historia. Y al reflexionar sobre el impacto de estos pequeños gestos, recordamos que no estamos solos en este mundo. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, de dejar un legado de bondad y compasión que resonará más allá de nuestras propias vidas. Porque, al fin y al cabo, son los momentos compartidos, los vínculos creados, las vidas tocadas los que realmente definen nuestra existencia. Así que la próxima vez que te enfrentes a una elección, recuerda el poder que reside en tus manos. Un simple gesto puede parecer pequeño e insignificante en este momento, pero su impacto puede ser inconmensurable. No subestimes el poder que tienes para cambiar vidas, transformar destinos y hacer de este mundo un lugar mejor para todos nosotros. La verdad que subyace a la aparente simplicidad de coleccionar latas trasciende la superficie de su actividad mundana. Cada una de estas latas, cada una de estas pequeñas reliquias del consumo humano, cuenta la historia de un viaje intrépido y resiliente, una saga de coraje y determinación que muchos nunca entenderán del todo. Imagínese caminando por las concurridas calles de una metrópoli, donde el ruido constante de los coches compite con el eco metálico de las latas aplastadas. A cada paso, eres testigo de la determinación de individuos invisibles, aquellos cuyas historias están escritas en las sombras de la sociedad. Detrás de cada lata recogida, hay una historia que merece ser contada. Se cuenta el relato de un hombre de familia que, sin trabajo, recurre a recolectar materiales reciclables para poner comida en la mesa de sus hijos. Existe la narrativa de una madre soltera que, ante la adversidad, busca apoyo para su descendencia en medio del caos urbano. Está el testimonio de un veterano de guerra, luchando contra los demonios del pasado, que encuentra en el reciclaje una forma de redención y subsistencia. Cada lata recogida es más que un objeto metálico vacío, es un símbolo de perseverancia, de resistencia, de esperanza en un mundo que a menudo parece indiferente a las luchas de los menos afortunados. Es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más adversas, la humanidad encuentra formas de sobrevivir y prosperar. El viaje de recolectar latas es una experiencia visceral, una inmersión en la realidad cruda y sin adornos de la vida en los márgenes de la sociedad. Es un viaje de altibajos, de triunfos y derrotas, de momentos de desesperación y momentos de alegría indescriptible. Es un viaje que moldea el carácter y forja el alma de quienes tienen el coraje de seguirlo.
y aunque muchos nunca comprenderán completamente este viaje, quienes lo han experimentado llevan consigo una profunda sabiduría y una comprensión íntima de la resiliencia humana. Saben que detrás de cada lata recolectada hay una historia de coraje y resiliencia que merece ser escuchada, una historia que resuena en el tiempo e inspira a quienes son lo suficientemente humildes para escuchar. El constante tic-tac del reloj de la pared parecía resonar como el latido de un corazón acelerado, marcando el ritmo de las horas que transcurrían en aquella sala de interrogatorios. El aire se llenó de tensión, como si cada segundo fuera una eternidad, alargando el espacio entre preguntas y respuestas, entre lo desconocido y la verdad. A medida que transcurrían las horas ante los presentes en esa sala, se produjo una transformación silenciosa en los corazones y las mentes de quienes presenciaron la conmovedora narración de mi abuelo. Sus ojos, inicialmente llenos de sospecha y escepticismo, ahora se llenaron de lágrimas no de lástima, sino de sincera admiración. Los agentes de policía, que habían entrado en la habitación con expresiones serias y autoritarias, ahora estaban visiblemente conmovidos y sus rostros reflejaban una mezcla de emociones complejas. No estaban allí solo para cumplir un deber, para aplicar ciegamente la ley, estaban allí como seres humanos, conmovidos por la vulnerabilidad y la cruda humanidad de una historia contada con brutal honestidad. Las lágrimas que silenciosamente brotaron de los ojos de los presentes no eran lágrimas de lástima, sino más bien de admiración por el coraje y la resistencia mostrados por mi abuelo. Vieron en él no solo un sospechoso potencial, sino un ser humano completo, con sus defectos y sus virtudes, sus dolores y sus alegrías. A medida que avanzaba la narración, el silencio que impregnaba la habitación se hacía más denso, más palpable, como si el peso de las palabras pronunciadas por mi abuelo presionaran contra el pecho de quienes escuchaban atentamente. Cada detalle de su historia, cada obstáculo superado, cada sacrificio realizado, resonó en la mente de quienes tuvieron la humildad de escucharlo. Y cuando mi abuelo finalmente terminó de hablar, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Las lágrimas continuaron fluyendo, lo que atestigua el profundo impacto que habían causado sus palabras. Ya no había sospechas, ya no había desconfianza, solo había una profunda admiración por la fuerza de espíritu de un hombre que había afrontado las pruebas de la vida de frente, sin retroceder. En ese momento, quedó claro para todos los presentes que la verdadera medida de un hombre no es su posición social, su riqueza material o sus logros mundanos, sino su capacidad para afrontar la adversidad con valentía y dignidad. Y mi abuelo, con su conmovedora historia y su imponente presencia, había tocado los corazones de quienes tuvieron el honor de presenciar su viaje de resiliencia y redención. En un mundo donde a menudo se considera que los orígenes determinan el destino, la historia de mi abuelo resuena como un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no está arraigado en sus raíces, sino en el viaje que elige emprender. Mientras sus palabras resonaban en la sala, cada sílaba estaba cargada de sabiduría acumulada durante décadas de desafíos y triunfos, iluminando la verdad universal de que son las decisiones que tomamos en el presente las que dan forma a nuestro futuro. Cuando mirabas a mi abuelo, no solo veías a un hombre sencillo que había superado obstáculos inimaginables, fue visto como un símbolo de esperanza, de perseverancia y de resiliencia inquebrantable. Su presencia en esa sala de interrogatorios no fue solo una coincidencia del destino, sino más bien una manifestación tangible de su determinación de reescribir su propia narrativa, independientemente de las adversidades que había enfrentado. Mientras compartía su historia con los presentes, sus palabras no solo resonaron en sus oídos sino que también resonaron en los rincones más profundos de sus almas. Cada detalle de su viaje, cada desafío superado, cada sacrificio realizado, sirvió como un vívido recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por el punto de partida, sino por el camino que seguimos. Era difícil no sentirme inspirado por la presencia de mi abuelo, por la forma en que abordaba la vida con una mezcla de humildad y fuerza que pocos podían igualar. Fue la prueba viviente de que no importa de dónde venimos, siempre existe la posibilidad de forjar nuestro propio destino con nuestras propias manos. A medida que pasaban las horas en la sala de interrogatorios, los presentes presenciaron la transformación que se producía ante sus ojos. Lo que importaba no era lo que mi abuelo había sido en el pasado, sino en lo que se estaba convirtiendo en el presente. Su historia fue un poderoso testimonio de que, independientemente de los obstáculos que enfrentemos, siempre hay una decisión que tomar, la decisión de seguir adelante con valentía y determinación. Y cuando mi abuelo finalmente terminó de hablar,
el silencio que siguió se llenó con el eco de sus palabras, resonando como un recordatorio duradero de que la verdadera esencia de una persona no reside en sus orígenes, sino en el viaje que elige emprender. Y al salir de la sala de interrogatorios esa noche, dejó atrás no solo una historia conmovedora, sino también un legado de esperanza e inspiración que nunca olvidarían quienes tuvieron el honor de presenciarlo. Mientras camina por las concurridas calles de la ciudad, puede resultar tentador ignorar la figura solitaria de un recolector de latas, encorvado sobre los desechos de la sociedad, con su carrito crujiendo suavemente sobre el asfalto. Pero antes de continuar, déjame contarte una historia que podría cambiar tu perspectiva de la vida. Imagínate detenerte un momento a observar a ese recolector de latas. Observe las arrugas de su rostro, las arrugas de años de arduo trabajo y exposición a los elementos. Observa cómo tus manos callosas se mueven con una destreza que solo se gana con la práctica constante. Este no es solo un coleccionista de latas, este es un narrador de historias, un guardián de secretos enterrados en lo más profundo de las calles por las que camina. Cada lata que recoge es más que un simple trozo de metal desechado, es una cápsula del tiempo que contiene recuerdos de una sociedad en constante cambio. Detrás de ese gesto aparentemente sencillo de recoger latas, hay una historia de perseverancia, de resiliencia, de humanidad en estado puro y crudo. Imagínese hablar con este coleccionista de latas, escuchar sus historias, compartir sus experiencias. Descubres que él no eligió esta vida, fue la vida la que lo eligió. Pudo haberse dado por vencido ante las dificultades, pudo haber sucumbido a la desesperación, pero eligió seguir luchando, siguió buscando una manera honesta de sobrevivir. Y a medida que profundizas en la historia de este coleccionista de latas, te das cuenta de que no es tan diferente a ti. Tiene sueños, esperanzas, miedos. Tiene una familia que mantener, responsabilidades que cumplir. Es una pieza compleja del rompecabezas de la vida, una pieza que muchos prefieren ignorar, pero que tiene un papel crucial que desempeñar. Entonces, la próxima vez que pases junto a un coleccionista de latas, no lo veas como una cara más entre la multitud. Véalo como un recordatorio viviente de que detrás de esas latas hay una historia que puede cambiar su perspectiva de la vida. Quizás descubras que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en las experiencias compartidas, en las conexiones humanas, en las historias que nos hacen quienes somos. Cuando reflexionamos sobre la esencia de la vida, fácilmente podemos dejarnos llevar por la ilusión de que estamos definidos por los objetos que poseemos, por el brillo superficial de los logros materiales. Sin embargo, cuando miramos más allá de las apariencias, descubrimos que la verdadera esencia de nuestra existencia no reside en las posesiones tangibles que acumulamos, sino en las narrativas que tejemos y las lecciones que absorbemos a lo largo del sinuoso camino del viaje humano. Imagínese rodeado de una colección de objetos preciosos, cada uno de los cuales brilla con el brillo del éxito material. Hay coches relucientes, casas suntuosas, joyas relucientes, símbolos tangibles de prosperidad y estatus. Sin embargo, a medida que examinas cada objeto con más profundidad, te das cuenta de que solo cuentan una parte de la historia, una narrativa superficial que no revela la verdadera esencia de quién eres. Ahora imagínese sentado en una habitación silenciosa, envuelto por la reconfortante calidez de los recuerdos. No son los objetos que te rodean, sino las historias que evocan, los que realmente definen tu identidad. Son las risas compartidas con los seres queridos alrededor de la mesa, son las lágrimas derramadas en momentos de angustia y superación, son los cálidos abrazos que consuelan en momentos de dolor. Estas son las verdaderas riquezas que enriquecen tu vida y dan forma a tu viaje. Porque, al final del día, no son los objetos los que definen quiénes somos, sino las historias que contamos y las lecciones que aprendemos a lo largo del camino. Cada experiencia, cada encuentro, cada desafío superado contribuye al tejido de nuestra existencia, moldeándonos en lo que somos. Son estas historias, arraigadas en la autenticidad y la humanidad, las que trascienden el brillo efímero de los bienes materiales y dejan un legado duradero. Y al reflexionar sobre su propio viaje, se da cuenta de que las mayores riquezas que ha acumulado a lo largo de su vida no se pueden medir en dólares o centavos, sino en momentos de amor, compasión y gratitud. Son las conexiones profundas que has cultivado, los vínculos que has creado, los recuerdos que has compartido los que realmente enriquecen tu existencia.
Así que la próxima vez que te sientas tentado a buscar validación externa mediante la adquisición de posesiones materiales, recuerda esta verdad fundamental. Son las historias que contamos y las lecciones que aprendemos a lo largo del camino las que realmente nos definen como seres humanos. Y al honrar y valorar estas narrativas auténticas, encontrarás una riqueza que trasciende cualquier tesoro terrenal.